Buenas tardes, ustedes saben, mi nombre es Genaro López Gamboa. Mis asesores son el doctor José Luis Jiménez Pérez y el doctor Rubén Gutiérrez Fuentes. El tema que les voy a presentar hoy, que es el mismo de mi tesis, es caracterización de biodiesels enriquecidos con nanopartículas por técnicas fototérmicas. Bueno, realmente mi proyecto trata de evaluar, de calcular y de evaluar las propiedades térmicas de nanofluidos. Pues como sabemos, un nanofluido es un líquido mezclado con nanopartículas con diferentes concentraciones. Entonces, para yo medir las propiedades fototérmicas, yo ocupo las llamadas técnicas fototérmicas. Más adelante les explicaré cuáles son. Y entonces los parámetros que obtengo de los parámetros térmicos que obtengo de los nanofluidos son la difusividad térmica, la efusividad térmica, la conductividad térmica, y ocupo otras técnicas como la espectrofotometría para obtener los espectros de absorción, el espectro de infrarrojo con transformada de Fourier para obtener los espectros de infrarrojo, y una técnica que les explicaré más adelante que estoy estudiando aquí en la Universidad de Delaware. Le voy a pasar a la 2. ¿Sí? Entonces, bueno, como les comentaba, en la literatura lo que he encontrado es que la conductividad de los líquidos, la conductividad térmica, es decir, la manera en que el calor puede conducirse a través de un líquido, está muy limitado. De hecho, el líquido con mayor conductividad es el agua. Entonces el agua, ahorita tengo aquí más adelante su valor, pero es el mejor conductor de calor. Entonces, en teoría, si yo colocamos nanopartículas dentro de un líquido, pues esperaríamos que las propiedades térmicas mejoraran, es decir, que la conductividad térmica, esto también la transferencia de calor. Pues bueno, de eso trata mi tesis, de mezclar líquidos. En este caso yo estoy utilizando biodiesels y los mezclo con nanopartículas de oro y de plata, y esperando que aumente su conductividad térmica. Es como, ¿le puede cambiar por favor a la siguiente? Sí, por favor. Ya. Ok, gracias. Como les comentaba, entonces aquí nosotros en esta gráfica de barras, tenemos algunos líquidos y algunos sólidos. Entonces, en el caso del agua, les decía, aquí tenemos el valor. Nosotros podemos ver que su conductividad térmica prácticamente es de 0.61. Aquí es una escala logarítmica, por lo tanto, bueno, aquí sería 0.61. Y eso es el mejor conductor de calor en cuanto a los líquidos. Y sin embargo, nos vamos aquí a la parte derecha de la gráfica y nosotros vemos, por ejemplo, que el mejor conductor, que es la plata, anda alrededor de los 436 watts entre metro por grado Kelvin. Entonces, como les comentaba, si yo mezclo algún sólido, algún metal con el agua, entonces propiamente voy a tender a aumentar la conductividad térmica. Obviamente yo no puedo meter un material en bulto a un líquido, por lo tanto tengo que sintetizar nanopartículas para poder realizar esto, porque de hecho hasta con micropartículas presentaría muchos problemas. Entonces, pues bueno, sería sintetizar las nanopartículas y mezclarlas con el biodiesel en este caso. El objetivo general de mi tesis es determinar bueno, ya le pasé de diapositiva. Avísame porque ahorita me atrasé. Bueno, sí. Ya cambié. Objetivo general, sí. El objetivo general de mi tesis es determinar cualitativa y cuantitativamente los parámetros térmicos y ópticos del biodiesel C4, soya y jatrofa, mezclados en diferentes concentraciones con nanopartículas metálicas, utilizando las llamadas técnicas fototérmicas. Bueno, ya he hablado acerca de esto. Lo voy a cambiar doctor. Paso. Ya. Y bueno, entonces como materiales, ya propiamente hablando de los nanofluidos que estoy diseñando, tengo tres tipos de biodiesel que estoy utilizando. El biodiesel C4,
que es una mezcla de aceites usados de cocina, vegetales, que una empresa que se llama Biofuels de México los recolecta y los convierte a biodiesel. Entonces a ellos le pusieron C4. También se sintetizó en el CIBA con la ayuda del doctor Francisco Ramírez el biodiesel de aceite de soya, y también con ayuda de él tuvimos biodiesel de jatrofa. Esos serían, en cuanto a los líquidos, son los líquidos que estoy utilizando. Le voy a cambiar de diapositiva. Cambio. Entonces, bueno, ¿cómo obtenemos el biodiesel? Normalmente se utilizan, bueno, hay varios métodos, pero el más utilizado por su economía es el método de transesterificación. Tiene los siguientes pasos. Normalmente obtenemos la materia prima, que serían aceites vegetales o grasas animales. Se hace un pretratamiento. Después de eso se hace la transesterificación. Más adelante aquí tengo la transesterificación. Y una vez que se realiza el proceso de transesterificación, ya tenemos como resultado dos productos. Uno que es el biodiesel y la glicerina. Y bueno, a nosotros en este caso lo que nos interesa es el biodiesel. Y bueno, acá abajo en esta misma lámina tengo la transesterificación. Entonces, bueno, aquí están del lado izquierdo están los triglicéridos, están los ácidos grasos, y se le agrega un alcohol y un catalizador que es hidróxido de sodio. Y una vez agregando esto, pues ya se realiza el proceso de transesterificación. Entonces, como les decía, aquí nosotros obtenemos lo que es el biodiesel, que también se llaman esteres metílicos de ácidos grasos, y la glicerina. ¿Sí? Entonces nosotros, bueno, así de esta manera nosotros obtenemos el biodiesel. En el caso, le voy a cambiar de lámina. Cambio. A ver si podías irte un poquito más rápido, por causa de que ya que son varias, entonces sí. Habla lo más importante, por favor. Ok. En el caso de las nanopartículas, las sintetizamos con el método denominado reducción química. Bueno, aquí están los pasos. El doctor viene un poco más rápido. Se agregan todos los reactivos que tenemos aquí, y nosotros obtenemos las nanopartículas, en este caso de oro, de trihidrato de cloruro de oro. Y bueno, aquí podemos ver en esta lámina, aquí ya están las nanopartículas de oro. Espérame, le voy a cambiar. Ok, ya están las nano. Ahora sí. Bien, Genaro, ahora sí. Ok. Sí, ok. Estamos en la absorción de C4, en el espectro de absorción. C4 de oro. Sí, bueno, se obtienen los aspectos de absorción óptica de los nanofluidos. Entonces aquí en esta lámina nosotros podemos ver la absorción del biodiesel C4 con nanopartículas de oro, y como se puede ver en la gráfica, hay una banda de absorción. Nosotros, bueno, la absorción óptica del oro es 421. Y bueno, ¿para qué se realiza todo esto de la absorción, o por qué es importante? Bueno, porque nosotros en las técnicas fototérmicas, cuando calentamos una muestra, nosotros necesitamos que absorban, que haya una absorción, aunque sea mínima, en la longitud de onda del láser que estamos utilizando para calentar la muestra. Como veremos más adelante, las muestras normalmente son calentadas, sin que esto vaya a provocar efectos de convección. Es por eso que aquí nosotros vemos que sí tenemos absorción, es pequeña, entonces lo cual es perfecto, porque si fuera mucha, podríamos tener efectos de convección. Bueno, la siguiente lámina está la absorción de soya. Sí. Es básicamente lo mismo, nada más que en este caso las nanopartículas son de plata. Y bueno, la misma explicación sería que nosotros necesitamos tener al menos una pequeña absorción para que la muestra pueda ser calentada. Bueno, le cambio de lámina. Ya.
Bueno, aquí nosotros utilizamos también la espectrometría infrarroja con transformada de Fourier, perdón, para obtener precisamente los espectros de infrarrojo. Y bueno, saber también por otro lado que sí estamos trabajando realmente con los materiales que estamos mencionando. En el caso de la espectrometría de infrarrojo, lo que nos interesa es el líquido. Bueno, nosotros y después presento más adelante los espectros y bueno, vemos que sí estamos trabajando con biodiesel, ¿no? Precisamente que, bueno, los espectros también los comparamos con espectros de la literatura. Le cambio de lámina. Cambio. Sí. Como les mencionaba, aquí tenemos los espectros de infrarrojo y precisamente, bueno, si aquí están todos los grupos funcionales del biodiesel. Entonces, bueno, ya para eso lo tuvimos para obtener los grupos funcionales, para ver que sí estaban ahí. Le cambia de lámina. Ya, técnicas fototónicas. Bueno, entonces ya directamente para obtener nosotros obtenemos las propiedades fototérmicas mediante las técnicas fototérmicas. Y como les comentaba, bueno, nosotros tenemos en este tipo de técnicas algunos pasos. En este caso tenemos un láser, que es un láser de excitación, que funciona como la excitación óptica. Luego, después de que irradió esta luz láser sobre la muestra absorbe, se calienta sin llegar a la convección. Después se relaja, porque normalmente esta es un pulso nada más, o es una luz modulada. Después de que ya deja de irradiar el láser, viene la relajación del estado excitado y ocurren estos tres procesos: cambio en la temperatura en la muestra, ¿no? Cambio en la densidad y cambio en la presión. Y bueno, todo esto provoca que haya un cambio del índice de refracción. Va a cambiar. Ahorita ya les voy a explicar las técnicas. Sí. Lente térmica. Entonces en esta lámina vemos una técnica que se llama lente térmica. ¿Sí? Como les comentaba, yo aquí tengo un haz modulado que irradia en la muestra, que es pulsado, es modulado, y bueno, al pasar por la muestra se genera el perfil del índice de refracción, por los tres efectos que había mencionado anteriormente. Y bueno, después, ya una vez que se le da el pulso, se hace pasar un segundo haz que se llama haz de prueba, y este haz es modificado, o sea, es desviado, tiene una cierta desviación al pasar por este índice de refracción. Entonces, bueno, este índice de refracción que vemos aquí es el famoso, se llama lente térmico. Es similar a una lente, ¿no? Puede ser convexa o cóncava, pero en este caso se genera mediante un láser que se hace incidir en la muestra. Una característica de la muestra, una característica que debe tener la muestra es que debe de ser semitransparente. Bueno, aquí está el montaje experimental de lente térmica, y ya les mencioné, aquí nosotros tenemos por una serie de espejos, traemos lo que es la luz verde o el láser verde, y pasa por un obturador que es precisamente el que va a hacer las veces de modulador en este caso, y va a dar, cuando se abra, digamos, va a pasar por una lente, se va a enfocar, y el foco va a incidir exactamente aquí en la muestra, para que precisamente caliente la muestra. Y bueno, una vez que ya pasa eso, aquí está el segundo láser, que sería de prueba, para que sea modificado por este láser y por esta lente térmica que se forma aquí. Y bueno, ya los datos llegan a un fotodiodo, también por una serie de espejos, y después ya son mandados a una computadora y ahí los procesamos. Sí, todo esto se hace con el programa Labview. Le voy a cambiar. Todo está automatizado. Cambio. Sí. Le cambio, sí. Difusividad térmica. Y bueno, sí. Esta es una señal característica de lente térmica. Nosotros tenemos aquí una exponencial negativa, digamos, y bueno, en este caso esta correspondería a una muestra del nanofluido compuesto de biodiesel C4 con nanopartículas de oro. Y bueno, aquí la línea roja es el ajuste, o es la curva teórica, y la otra curva, que está formada por círculos transparentes, es el ajuste experimental. Por lo tanto, podemos ver que se ajusta casi perfectamente, ¿no? Obviamente hay un error pequeño,
como siempre no puede ser, lo teórico no puede ser igual que lo experimental, pero bueno, aquí vemos que se acerca bastante bien. En este caso nos dio una difusividad térmica de 17.5 por 10 a la menos 4 centímetros cuadrados por segundo. Cambio. Entonces, sí. Bueno, le cambia porque básicamente esta es la misma, nada más que es para otro nanofluido, el de plata con de soya. Le cambia la conductividad térmica a la formulita que está ahí. Sí. Ya le cambió. Bueno, entonces como les comentaba, aquí tenemos una fórmula donde incluye las tres propiedades térmicas que yo obtengo de los nanofluidos, que la primera es la conductividad térmica, la K, la E es la efusividad térmica, que también es la impedancia de la muestra, y la D, que es la difusividad térmica. Entonces, bueno, aquí en este caso yo ya obtuve la difusividad, y yo para obtener la conductividad necesito también la efusividad. Entonces es la técnica que viene a continuación. Cambio. Sí. Fotopiroeléctrico. Sí. Bueno, aquí podría llegar a ser confuso, pero utilizo dos técnicas, o se utilizan más bien dos técnicas para obtener la efusividad térmica. Uno llamado fotopiroeléctrico y otro fotoacústica. Entonces, en este caso, pero obtienen el mismo parámetro las dos. Entonces, es exactamente lo mismo, nada más que nada más cambian en el montaje, digamos, pero bueno. Entonces, este fotopiroeléctrico aquí cuenta igual con un láser de helio neón, y después del láser hay un modulador óptico, y después un detector piroeléctrico, que es precisamente el sensor que nos entrega la señal de efusividad térmica, y después esta señal, ya que se obtiene de aquí del detector fotopiroeléctrico, es llevada a un amplificador lock-in y por último a una computadora, y ahí en la computadora pues nosotros procesamos la señal. Cambio. ¿Sí? Sí. Aquí está el detalle nada más del sensor de fotopiroeléctrico. Entonces, como vemos, aquí viene una luz modulada. Luego aquí hay una cámara de aire, la muestra es colocada aquí, y ya aquí abajo está el transductor piroeléctrico y ya lleva la señal al lock-in y ya después a la computadora. Cambio. Esta sería una técnica para obtener la efusividad. Hay otra técnica que se llama fotoacústica, que básicamente es lo mismo, lo único que cambia es que la obtención de la señal se hace mediante un micrófono, pero básicamente el experimento es lo mismo. Aquí tenemos un láser que es modulado, es llevado a la celda fotoacústica, que en este caso en lugar de un sensor fotopiroeléctrico es un micrófono que detecta las ondas mecánicas, llevado igual a un lock-in, a un amplificador lock-in, y después a la computadora, básicamente. Le cambiamos aquí al detalle del sensor o de la cámara fotoacústica. Como ya les comenté, aquí incide la radiación láser, la muestra semitransparente, está aquí variando la frecuencia de la señal, de la modulación, pues bueno, se generan ondas acústicas. También igual en el fotopiroeléctrico se va variando la frecuencia. Cambia. Se generan ondas acústicas, o sea, hay un micrófono, ya lo detecta. Bueno, sí. Bueno, aquí hay algunas señales características de este experimento. Sí, en este caso las gráficas de la izquierda corresponden a la fase. Aquí vemos cómo fue variando la fase conforme nosotros aumentábamos la frecuencia de modulación, y del lado derecho la amplitud. Sí, entonces, bueno, de esa manera nosotros obtenemos la efusividad. Bueno, hacemos ahí algunos cálculos, algún ajuste por ahí, y ya obtenemos lo que es la efusividad. Cambio. Sí. Y bueno, cambio, por favor. Y bueno, el experimento que voy a llevar a cabo aquí en la Universidad de Delaware es el siguiente, es el que está en esta lámina, que se llama espectrofotometría de lente fototérmica, que básicamente es similar al montaje experimental de lente térmica, excepto que en lugar de un láser verde, nosotros utilizamos, bueno, aquí se utiliza una lámpara de xenón, aquí como vemos el modulador, pero después de nada más que para nosotros obtener alguna longitud de onda en específico, se coloca aquí unos filtros, como se puede ver aquí unos filtros,
que van aquí los que tienen son del 370 nanómetros a 730 nanómetros, pero básicamente es lente térmica. Aquí nosotros tenemos la luz blanca, pasa por un filtro. Bueno, antes de eso es un divisor de haz para tomar la señal de referencia, y después esa señal que ya es de algún color que de 370 a 730 es pasada por una lente. Después ya incide en la muestra, igual se genera calentamiento sin llegar a la convección, y por otro lado también tenemos un láser que se llama de prueba, de igual manera, se colima, se hace pasar por una serie de espejos y llega también al foco de aquí, al centro de la muestra. Este haz es modificado, el láser de prueba es modificado, esa señal es llevada a un detector, y esas dos señales son llevadas a un osciloscopio. Cambio. Pues eso es lo que apenas estoy haciendo el montaje, ¿no? Entonces todavía no tengo resultados. Es por eso que nada más lo menciono, pero ya Y bueno, aquí ya tenemos los resultados que son los que nos interesan aquí de los nanofluidos que he obtenido. Entonces tenemos uno de los 3 nanofluidos que voy a presentar, el C4 con partículas de oro. Soya. En la segunda columna, ¿vale? Ya estoy en soya. ¿En resultados C4U? No. Ya estoy en soya. Ok. Bueno. Entonces, es lo mismo, ¿no? Aquí tenemos lo que es la primera, en la segunda columna tenemos el porcentaje de volumen o la concentración. En la tercera es la difusividad, en la cuarta es la efusividad, en la quinta es la conductividad, y aquí nosotros colocamos de cómo fue mejorando la conductividad térmica. Okay. Entonces vemos que sí hay un aumento considerable respecto al fluido base, ¿verdad? Que tenemos aquí. La trofa. Y bueno, la siguiente es el último nanofluido que acabo de analizar. Es de biodiesel de jatrofa con nanopartículas de oro. Y bueno, de igual manera aquí tenemos las mismas columnas con la misma información. Tenemos lo que es difusividad, efusividad, conductividad y mejoramiento de la conductividad. Cambia. Cambian, sí. Ya. Bueno, aquí grafiqué lo que fue la conductividad contra la concentración o contra el porcentaje de volumen. Y bueno, vemos cómo se fueron comportando los nanofluidos, que vemos que realmente son muy, en cuanto a su comportamiento respecto a la conductividad, son no lineales, tienen un efecto muy no lineal, ¿sí? Todos los que hemos estudiado hasta el momento. Cambia. Entonces nosotros para predecir esta conductividad térmica, bueno, ya se utilizan varios métodos. Uno de los más utilizados es el método de Hamilton-Crosset, pero ese método, los problemas que presenta es que solamente modela bien para concentraciones muy pequeñas. Ya cuando es una concentración mayor, ya no se ajusta bien, entonces, o ya no predice bien. Sin embargo, las redes neuronales que imitan a una neurona humana, pues se ajustan bastante bien a este tipo de efectos no lineales. Por lo tanto, son los que nos interesan. Bueno, aquí tenemos una red neuronal multicapa, donde podemos ver una capa de entrada, una capa que se llama oculta, una capa oculta y una capa de salida. Nosotros aquí tenemos como parámetros de entrada la temperatura, que fue de 25 grados centígrados o temperatura ambiente, y las concentraciones. Y como salida o como resultado vamos a obtener la conductividad del nanofluido. Cambia. Y aquí nosotros necesitamos una función de información, que es la B. Sí, ¿cómo funciona esta red neuronal? Esto se programó en MATLAB. Entonces, ¿cómo funciona? El inicio, se crea la red neuronal, se ingresan los datos, las funciones de entrada y de salida, se inician las 3 fases que tiene una red neuronal: la fase de entrenamiento, la fase de validación y la fase de prueba. Se obtiene la conductividad del nanofluido. Bueno, la red la obtiene, no nosotros. Evalúa el error cuadrático medio, si fue mínimo o fue 0, entonces ya quiere decir que ese es un valor adecuado, pero si no, si fue muy grande el error o no fue 0, se regresa aquí, se recalculan los pesos. Bueno, antes no les expliqué, pero los pesos son los que tienen, se calculan ahí en cada círculo que teníamos ahí, y es un peso. Entonces, si esos pesos no son los adecuados,
este proceso continúa hasta que el error cuadrático medio sea mínimo o sea cero. Bueno, cambiamos, por favor. ¿Sí? Entonces nosotros ya al hacer todo eso, al hacer el programa, correrlo, se tuvieron los siguientes resultados. Nosotros aquí en la tercera columna de esta tabla tenemos los datos experimentales. Bueno, quiero mencionar que estos datos son del nanofluido de C4 con nanopartículas de oro. Entonces, bueno, aquí están los experimentales y aquí están los predecidos por la red neuronal. Cambio, por favor. Bueno, aquí se veía más claramente la línea continua, es la red neuronal. Bueno, aquí lo hice como continuo, pero realmente debí de haber puesto los datos, no solamente los datos que me dio la red neuronal, para que vieran que estaba, bueno, aquí se ve, ¿no? Aquí se fue ajustando muy bien a los datos experimentales. Y sin en cambio un método que se llama Hamilton-Crosser, pues vean aquí son los cuadrados rellenos de negro, que no se ajustó absolutamente nada, solamente en los dos primeros valores, son concentraciones bajas, y ya después de una concentración ya más alta, ya se perdió, digamos, el modelo, ya no predijo. ¿Sí? Cambiamos, por favor. Bueno, eso en realidad son mis resultados hasta ahorita. Yo ahorita construí un sistema cerrado para transferencia de calor, donde le voy a pasar a la siguiente para que se vea mejor. Aquí. Es básicamente un serpentín, como está en la gráfica anterior. Es un serpentín donde está sumergido en otro contenedor, en una pecera, ¿no? Que la lleno yo con agua. Y entonces en este serpentín yo hago circular un refrigerante, digámoslo así, un refrigerante hasta ahorita. Y bueno, ¿qué hago? Entonces caliento mediante una tarjeta electrónica y un sensor y una resistencia eléctrica, caliento el agua y la voy sensando para que llegue a 60 grados. Una vez que llegó a 60 grados, yo hice 3 pruebas. Una sin que circulara ningún líquido por aquí, por el serpentín. O sea, simplemente apagué la bomba y ya se quedó así. Después de que ya llegó a 25 grados otra vez la temperatura ambiente, volví a calentar el agua que está aquí en el contenedor, y ahora sí le hice pasar agua hasta que llegara a 25 grados centígrados. Y una vez que ya, otra vez volví a calentar y después ya le hice pasar un refrigerante. Entonces, bueno, esas son ahorita las 3 pruebas que he hecho. Me falta hacerlo con algún nanofluido para ver qué efecto tiene, para ver si realmente es cierto lo que yo dije en mi hipótesis, que sí es cierto que voy a aumentar la conductividad térmica agregando nanopartículas. Y bueno, aquí están los resultados. Están los resultados, se ven más claramente. Entonces, bueno, como les dije, aquí la línea de color roja, la curva de color rojo es el calentamiento, tardó más o menos 20 minutos, tarda 20 minutos en calentar a 60 grados, aquí lo podemos ver. El enfriamiento con agua tardó 2 horas con 55 minutos, ahorita les explico por qué tardó mucho. El enfriamiento sin fluido, sin pasar ningún líquido por el serpentín, tardó 5 horas, 12 minutos, y el enfriamiento con refrigerante tardó 5 minutos más que el agua, o sea, 3 horas. Bueno, esto, ¿por qué les digo que tardó mucho? La situación aquí es que la bomba no es muy buena, la que utilicé, y se calentaba muy rápido, nada más dura 2 minutos aproximadamente, y se calienta bastante. De hecho, lo podemos ver aquí en el comportamiento del enfriamiento con agua y enfriamiento con refrigerante, lo podemos ver porque está escalonado, ¿sí? Entonces, cuando viene una caída vertical, es cuando estaba funcionando la bomba y se ve como enfría más rápido. Pero cuando encendía la bomba por 2 minutos y la apagaba por 10 para que se enfriara. Entonces, a eso se debe comportamiento escalonado, ¿no? Porque no puedo estarla dejando mucho tiempo porque se quemaría. Bueno, me falta hacerlo con algún nanofluido, y yo espero que aquí la curva sea muy rápida, ¿no? Que enfríe muy rápido. Espero yo eso. Pero eso no lo voy a hacer ahorita, sino bueno, hasta que termine aquí la estancia. Ya en ese caso serían todos. Ya las conclusiones son: los resultados experimentales de las muestras que utilicé muestran un incremento en la conductividad térmica en función de la concentración de nanopartículas de oro y de plata usando las técnicas fototérmicas. El aumento de 25 para
oro con C4, 54% para plata con soya y 66% para oro con catrofa. En la conductividad térmica nos sugiere que el uso de nanopartículas al menos tiene un uso potencial, ¿no? Hasta ahorita sería potencial en aplicaciones de sistemas de enfriamiento y calefacción industrial. Y bueno, también como ya les expliqué, se propuso un modelo basado en redes neuronales artificiales de la conductividad térmica como una función de la concentración de nanopartículas, el cual al parecer está trabajando bien. El modelo que utilizamos predice una dependencia lineal para concentraciones pequeñas de nanopartículas, como el método de Hamilton-Grosse, y para concentraciones mayores el modelo muestra un comportamiento no lineal. Los espectros de infrarrojo muestran los grupos funcionales correspondientes al biodiesel de soya C4, y en el caso de catrofas se necesita repetir la síntesis. Bueno, es que disculpen, esta conclusión era del seminario pasado. Y por último se construyó un prototipo de un sistema cerrado para transferencia de calor para validar los nanofluidos creados. Entonces hasta ahorita es lo que son mis conclusiones. Estas son los trabajos por realizar. Sí. Medir la difusividad térmica del biodiesel de catrofa con partículas de plata. ¿Perdón? Sí. Continúa. Ok. Sí, medir la difusividad térmica del biodiesel de catrofa con nanopartículas de plata en diferentes concentraciones con la técnica de lente térmica. Medir la eficiencia y la conductividad térmica, ¿no? Con los métodos que ya les expliqué. Obtener el espectro fototérmico de lente térmica para el biodiesel de catrofa con nanopartículas de plata en diferentes concentraciones utilizando el espectrofotómetro que será montado en el laboratorio de óptica de la Universidad Estatal de Delaware. Es lo que voy a hacer ahorita en la estancia, y obviamente escribir la tesis y defenderla. Ahora sería las referencias que utilicé de esta presentación. Los artículos publicados, bueno, hasta ahorita llevo 4 artículos publicados de los resultados que he obtenido, y bueno, sería por mi parte todo. Sí. Ok. Sería todo.